Todo empezó en un dormitorio de Harvard y terminó convirtiéndose en un imperio que conecta a miles de millones de personas. La historia de Facebook, que ahora conocemos como Meta, es básicamente la crónica de cómo se reescribieron las reglas de la comunicación en nuestro siglo. Hoy vamos a analizar esa increíble transformación y su gigantesca apuesta por definir cómo será la próxima era de Internet. Para entenderlo bien, vamos a dividir este viaje en 5 partes clave. Primero, cómo nació la idea. Segundo, cómo construyeron ese imperio digital. Tercero, las grietas que empezaron a aparecer en su estructura. Cuarto, el giro inesperado hacia Meta. Y por último, la audaz promesa del metaverso. Así que empecemos por el principio de todo. Todo gran imperio tiene un origen, ¿no? Y para Meta, todo comenzó con una idea que, en su momento, parecía bastante simple: conectar a los estudiantes de una universidad. A ver, imaginen la escena. Estamos en el año 2003, en un dormitorio de la Universidad de Harvard. Un estudiante, Mark Zuckerberg, lanza una plataforma solo para sus compañeros. Era un proyecto chiquito, muy local. Nadie, pero de verdad nadie en ese momento, podría haber imaginado que estaban viendo nacer una fuerza que iba a redefinir la sociedad. El crecimiento fue meteórico. En solo 3 años pasó de ser algo exclusivo para universitarios a una plataforma abierta para todo el mundo. Para 2006, cualquiera que tuviera más de 13 años y un correo electrónico podía unirse. Y ahí fue que se encendió la mecha de una explosión social a escala planetaria. Una vez que la base de usuarios empezó a crecer de forma exponencial, la siguiente fase fue clara: consolidar el poder. Facebook ya no quería ser solo una red social más, quería ser el centro de la vida digital de la gente. Para que nos hagamos una idea, para el 2021, la plataforma original de Facebook ya había alcanzado una cifra que es difícil hasta de procesar: más de 2.700 millones de usuarios activos. Es una escala sin precedentes en la historia de la comunicación humana. Pero la cosa no se detuvo ahí. Con una visión estratégica muy clara, la compañía empezó a comprar a sus competidores clave. El primer gigante en ser adquirido fue WhatsApp, la app de mensajería más usada del planeta. Con esa jugada, sumaron otros 2.000 millones de usuarios a su ecosistema. Y luego llegó Instagram, la plataforma visual que había capturado por completo a las generaciones más jóvenes. Esto no solo le sumó más de 1.200 millones de usuarios, sino que también aseguró su dominio en el futuro de cómo interactuamos socialmente. Así que, el punto clave es este. Para la segunda década del siglo XXI, una sola empresa tenía un control inmenso, casi absoluto, sobre la comunicación y la interacción social a nivel global. O sea, una verdadera dinastía digital. Pero claro, un crecimiento tan desmedido, tan bestial, no viene sin problemas. A medida que la compañía se hacía más y más grande y poderosa, también se convirtió en el centro de críticas y controversias muy intensas. La crítica principal se puede resumir en una idea central: la percepción de que la compañía tenía una fijación casi obsesiva con crecer y ganar dinero, muchas veces sin pararse a pensar en las consecuencias dañinas que esto podía tener para sus usuarios y para la sociedad en general. Los escándalos por el mal uso de datos personales, sumados a las acusaciones de que su modelo de negocio priorizaba las ganancias sobre el bienestar de la gente, crearon una tormenta perfecta. La condena pública era cada vez mayor y la marca Facebook se estaba volviendo tóxica. Era evidente que algo radical tenía que cambiar. Y ese cambio llegó de la forma más inesperada y ambiciosa que uno se podría imaginar: una reinvención total de la identidad de la compañía, un giro de timón hacia un futuro completamente nuevo. Para entender la magnitud de esto, hay que ver el rebranding no como un simple cambio de logo, sino como una verdadera jugada de supervivencia. Es lo que hace una empresa cuando su identidad actual ya no le sirve y necesita reinventarse por completo para poder seguir prosperando. Esta fue la justificación oficial de Mark Zuckerberg. Su argumento era, en esencia, que la marca Facebook se les había quedado pequeña. Estaba tan ligada a la red social que ya no podía abarcar la visión mucho más amplia que la compañía tenía para su futuro. Una visión que iba mucho más allá. La nueva estructura es clave, así que para que no haya confusión, Facebook, la aplicación, la red social que todos conocemos, no desapareció. Sigue siendo un producto. Lo que cambió fue el paraguas corporativo. La empresa matriz ahora se llama Meta, y con eso señalan que su futuro y su identidad ya no dependen de una sola aplicación. Y así llegamos a la gran visión que motivó este cambio monumental. La razón por la que una de las empresas más poderosas del mundo apostó todo su futuro a un solo concepto: el metaverso. Pero, a ver,
¿Qué es exactamente el metaverso? La compañía lo define como la siguiente gran etapa de Internet, un espacio virtual en 3 dimensiones donde la gente va a poder interactuar, trabajar, jugar y socializar de formas mucho más inmersivas que las que tenemos ahora. La idea es pasar de ver Internet en una pantalla a estar dentro de Internet, un universo digital que existe de forma persistente, que coexiste con el mundo físico y al que podremos acceder con tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. Por supuesto, una visión tan ambiciosa genera preguntas igual de grandes. Por ejemplo, ¿quién será el dueño de este nuevo mundo? ¿Cómo se va a proteger nuestra privacidad en un espacio tan inmersivo? ¿Corremos el riesgo de crear un nuevo monopolio digital? Son preguntas muy serias que a día de hoy todavía no tienen respuesta. Y es importante tener claro que esto no es para mañana. La propia Meta ha dicho que construir esta visión por completo podría tardar de 10 a 15 años. De hecho, algunos expertos van más allá y predicen que para el año 2030, una parte muy significativa de nuestro tiempo la pasaremos en estos mundos virtuales. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la que seguramente definirá la próxima década de la tecnología. La apuesta de Meta es sin duda la más grande de su historia. Y solo el tiempo nos dirá si estamos viendo el amanecer de una nueva era de conexión humana o si todo esto fue simplemente una promesa extraordinariamente ambiciosa que no llegó a cumplirse.